Antes de ver el video te pedimos que te suscribas al canal, que nos sigas en nuestras redes y sobre todo, si te interesan algunas de nuestras propuestas, que te pongas en contacto con nosotros porque estamos en plena campaña de afiliación porque nos queremos presentar en las próximas lecciones. Ahora vamos con el video. Hola, esto es un nuevo capítulo de Dato Mata Relato y hoy vamos a hablar de la situación del acceso a la vivienda en Argentina, sobre todo en las últimas décadas. Vamos a desmontar muchos mitos instalados sobre esta cuestión y al final del video vamos a proponer una serie de soluciones que se pueden discutir obviamente, pero por lo menos ya tendríamos un punto inicial para plantear una posible respuesta a los problemas habitacionales que cuenta nuestro país actualmente. Voy a dividir este video en dos partes. En el primer bloque vamos a hablar de la situación de los alquileres, de la regulación, de toda la cuestión en torno a la ley de alquileres. Y en la segunda parte, la parte más larga, vamos a hablar, esto no es inquilinos agrupados, así que no nos vamos a hacer los boludos, y vamos a hablar de la degradación del acceso a la vivienda en la Argentina en los últimos años. En los últimos años me refiero en las últimas 2 décadas. Así que vamos a avanzar con esta cuestión. El disparador de este video en realidad es toda la polémica que surge cada 2x3 en los medios de comunicación, en las redes, en torno a los resultados de la derogación de la ley de alquileres. A ver, como saben, refresco un poquito, desde el 1 de julio del año 2020, el año de la cuarentena, el año de la pandemia, está vigente en la Argentina una ley de alquileres que regulaba sobre todo los criterios de aumento de los montos anualmente. Una fórmula que comprendía un porcentaje del IPC, el índice de precios al consumidor, o sea, la inflación, y los aumentos en los salarios de los trabajadores registrados. Entonces, más o menos, una vez al año se aumentaban los montos de los contratos ya firmados con una referencia con la inflación. Bueno, a partir de la asunción de Milei, la ley queda derogada. Ya Milei, una vez que gana el balotaje, va anticipando semanas antes que esa ley la va a derogar, que va a liberalizar por lo tanto el mercado, y que la única herramienta legal que estaría regulando el mercado de alquileres pasa a ser el Código Civil. Obviamente hay argumentos cruzados. La justificación del gobierno es que a partir de la ley, o sea, ya desde diciembre dice, bueno, con la liberalización del mercado inmobiliario va a aumentar la oferta de departamentos para alquilar. Efectivamente uno puede ver que en los últimos años hubo una disminución de la oferta. Bueno, efectivamente eso terminó pasando, suponían que una vez liberalizado el mercado iba a aumentar la cantidad de departamentos en alquiler y por lo tanto eso iba a bajar los precios de los alquileres. Porque bueno, la lógica del libre mercado hace que todos compitan, ¿no?, con este criterio, y que por lo tanto cada uno de los dueños se mate con otros dueños para vender los departamentos al menor precio y con la mejor calidad. Del otro lado, Inquilinos Agrupados planteaba que en realidad la liberalización de los alquileres lo que iba a terminar generando era un aumento de los montos por encima de la inflación, es un aumento real de los precios. Bueno, hay ciertos elementos que dan la razón a uno u otro sector, dependiendo del criterio que utilicemos. Igual vamos a ver que al final de cuentas el problema no es la legislación, sino que hay una serie de problemas de fondo que son los que explican el problema de los alquileres en particular, y después cuando avancemos con la cuestión de la vivienda, el acceso a la vivienda, vamos a ver que la situación es aún más grave. Bueno, efectivamente, si nosotros tomamos la información que brinda el INDEC de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, es el principal mercado inmobiliario en relación a este tema. Vemos que a partir del año 2022 sube muchísimo el precio real de los alquileres de los departamentos de 1, 2 y 3 ambientes. Esto es lo que registra la Ciudad de Buenos Aires. Y a partir de diciembre del año pasado empiezan a caer muy rápidamente. Por lo menos hasta hace unos 4 meses atrás, porque ya desde hace unos 4 meses, por lo menos los últimos 4 meses registrados por este organismo, los alquileres ya no están bajando, se estancaron. Y bueno, y si tuviéramos que compararlo con niveles anteriores, y hoy estaríamos en niveles, si lo cruzamos con la inflación, en niveles a los que estaban vigentes antes de la sanción de la ley. Igual ahí lo llamativo, como para tampoco pensar que la ley es lo único
la ley automáticamente generó un aumento del precio de los alquileres, lo que vemos es que en realidad no hay una variación importante después de la sanción de la ley, sino que en realidad el precio de los alquileres aumenta cuando empieza a subir la inflación. Y ahí la ley tiene un mecanismo, tiene un problema, que cuando se cruza con una situación inflacionaria puede ser un combo bastante explosivo, sobre todo del lado de los inquilinos. Podemos tomar otro criterio o cruzar este dato que vimos recién con otro, que es qué porcentaje de los salarios registrados se va en el pago de estos montos iniciales de alquileres. Y lo que vemos es el siguiente cuadro. Eh, que, que hoy un departamento de un ambiente representa el 33% del salario promedio, insisto, de un trabajo registrado, lo cual sería equivalente no a la proporción que ocupaba antes de la sanción de la ley, sino hasta diciembre del 2022, cuando empieza a espiralizarse la inflación. Los departamentos de dos ambientes hoy representan el 44% de un salario registrado, es decir, el equivalente a lo que era febrero del 2023, y el de tres ambientes el 67% de un salario registrado, un salario promedio registrado, insisto con esto, no son ni los mínimos ni los máximos, que equivale a lo que estaba vigente en marzo del 2023. Entonces, acá tampoco pareciera haber una relación directa con la ley, sino que pareciera que los montos iniciales reales de los alquileres y la proporción que ocupan del salario o la cantidad del salario que se va en el pago de estos montos iniciales depende más que nada de una situación más general de aumento de la inflación y no tanto de una legislación. Que se puede discutir la ley si la ley era la mejor en un contexto inflacionario, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Esto significa entonces que el gobierno tenía razón, que había que liberalizar el mercado de alquileres para que aumente la oferta y eventualmente también bajen los precios, y que lo que termina definiendo eh, los precios de los departamentos es eh, la oferta, sería, digamos, la competencia únicamente o el libre mercado. Bueno, podemos en parte decir que efectivamente hay un aumento de la oferta y que eso puede empujar los precios para abajo, pero también hay otro elemento que lo vimos varias veces en columnas anteriores, incluso en columnas de otros compañeros en este canal, eh, que hay una realidad es que la recesión económica, la caída de la actividad, también tiene un efecto sobre los precios. En la medida que se derrumba la actividad económica y en general los precios de las ramas donde la situación es recesiva tienden a caer. Y de hecho, si miramos el estimador mensual de actividad económica que informa el INDEC todos los meses, este indicador lo que nos muestra es que efectivamente desde diciembre, pero sobre todo desde el mes de enero, interanualmente las actividades inmobiliarias y de alquiler están en picada en relación a los mismos meses del año pasado. Eso puede ser un factor incluso más determinante, más importante, que explique la caída del precio real de los departamentos y no tanto la cuestión del aumento de la oferta. Porque incluso con el aumento de la oferta, fíjense que la actividad mueve menos guita, se mueve menos que el año pasado. Y si bien es cierto que la ley cargaba en los montos iniciales cuando se firmó el contrato eh, la inflación futura y por lo tanto uno puede plantear que se cobraban unas situaciones, niveles de sobreprecio al inicio de los contratos. Lo cierto es que, como vimos, los precios se disparan no por la misma ley, sino por la combinación de esta ley con una situación inflacionaria. Entonces, a mí me parece que por ahí pasa la cuestión del mercado inmobiliario, por lo menos hasta el año pasado. Ahora podemos tomar otro criterio para ver los niveles de los alquileres, que ya no, porque lo que vimos hasta ahora es los montos de los departamentos cuando recién se alquilan. Pero lo que tendríamos que ver también es cuánto van aumentando mes a mes los alquileres en los últimos años y este año, para hacer una comparación si también se replica la misma lógica que vimos hace un rato. Si tomamos la inflación general con la inflación específica de los alquileres en el Gran Buenos Aires, esto está bueno porque el INDEC
además de tener el índice general de inflación, lo va desagregando por actividad y tiene el dato preciso de la inflación en alquileres de vivienda. En esta serie lo que vemos es una situación contraria a lo que habíamos visto en el anterior, es decir, lejos de aumentar en términos reales los precios del pago de alquileres mes a mes, bueno, acá lo que vemos es que esos aumentos, la inflación de alquileres, está siempre por debajo de la inflación general y de hecho a partir del año 2022, cuando se empieza a espiralizar la inflación, el precio real de los alquileres cae incluso por debajo de los precios anteriores a la ley. Y la ley lo que hace es establecer cierta contención, contiene parcialmente el traslado de la inflación general a los alquileres. O por lo menos los demora. Y entonces en esa demora, porque siempre se aumenta sobre inflación pasada, en esa demora los alquileres terminaron saliendo más baratos. Ahora, fijémonos lo que pasa al final de la serie. Es decir, desde el mes de julio, las cuotas de los alquileres aumentan por encima de la inflación. Es decir, mientras que el valor de entrada de los departamentos está bajando, la cuota mensual está aumentando en términos reales. Entonces es una situación paradójica, pero que en realidad tienen de fondo los mismos problemas, que es la cuestión inflacionaria en Argentina y el nivel de actividad. Una vez que ya están hechos los contratos, uno no puede evitar pagar. Tiene que pagarlo y ya acá, digamos, mientras está vigente el contrato, a menos que uno lo deje, no rige la ley de oferta y demanda, sino que se ajustan sobre variables que tienen que ver con inflación pasada, principalmente porque ahora, después de diciembre, la mayor parte de los contratos de alquileres se ajustan cada 3 meses, trimestralmente, y con inflación pasada. Y venimos con una inflación pasada más alta que la del mes en el cual se hace el aumento. Por lo tanto, los alquileres están aumentando mes a mes por encima de la inflación, porque se aumenta, insisto, sobre inflación pasada que es más alta, por lo menos hasta donde tenemos registrada en la serie. Bueno, así como hicimos con el precio el precio publicado de los departamentos, acá también podríamos hacer el ejercicio, lo vamos a hacer, de comparar el índice de inflación de los alquileres con respecto al aumento de los salarios. Y lo que vemos es que hasta julio de este año, los salarios en blanco estaban por encima, el aumento de los salarios en blanco estaba por encima del aumento de los montos mensuales de los alquileres. Desde julio en adelante, por lo menos hasta el mes que tenemos registro, que es agosto, hay que esperar unos días para ver qué pasa en septiembre y los próximos meses del año, pero desde julio lo que se ve es que los salarios se empiezan a perder frente a esos aumentos. Y acá me anticipo algún argumento que pueden dejar en la caja de comentarios, sobre todo gente que simpatiza con el gobierno, que estaría bueno que gente que simpatice con el gobierno vea este tipo de contenido, pero uno podría responder, bueno, el tema es que Milei no es responsable del criterio de actualización de los contratos viejos, los que se firmaron antes de diciembre, antes de que él asuma, antes de diciembre del año pasado. Pero sí es responsable en buena medida, eso es cierto, pero sí es responsable en buena medida del cuadro económico general que está, con respecto al año pasado, deja los salarios de los trabajadores en blanco, ni hablemos de los trabajadores en negro, por debajo de la inflación general y por lo tanto que terminan quedando por debajo de la inflación de los alquileres. Entonces ahí fíjense cómo, volviendo a la cuestión de la discusión sobre si la ley es relevante o será positiva o negativa, fíjense cómo acá siempre está cruzado la relación costo real de los alquileres, ya sea al momento de entrar en los departamentos o casas o en las cuotas mensuales, que pasa por la cuestión de la inflación y la evolución del poder adquisitivo de los salarios. Bueno, como para ir cerrando este bloque, veamos qué pasa con las regulaciones del mercado inmobiliario en otros países. Y lo que vemos es que, particularmente en lo que es regulación de los alquileres, la OCDE da bastante información. O sea, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que,
en general, o sea, mejor dicho, tiene un núcleo fundacional de los países que lo conforman, que son principalmente países desarrollados, y que se fueron sumando otros países en vías de desarrollo, países emergentes. O sea, no vamos a ponernos muy detallistas con las nomenclaturas. Pero lo que vemos es que de los 45 países que van informando, que informa la OCDE del último año, por lo menos hasta el año 2022 tiene información, 30 de esos 45 países tienen regulado el mercado de alquileres. Ahora vemos que en verde aparecen todos los países, Bélgica, Brasil, Chile, o sea, en América Latina, el modelo de los liberales, tienen regulados o tienen leyes que regulan los aumentos de los alquileres, algo así como lo que teníamos nosotros. Ahora, en amarillo aparecen los países que tienen regulados el monto inicial. La ley de alquileres jamás llegó a ese nivel de regulación de definir que el Estado se meta en la decisión o que intervenga de alguna forma en los montos iniciales de los alquileres. Y después en naranja aparece los países que tienen regulados los aumentos o algún tipo de regulación respecto a los aumentos y además tienen regulados los montos iniciales, es decir, tienen la doble regulación. Y ahí aparecen países como Canadá, Estados Unidos, ahora voy a decir algo sobre Estados Unidos, Francia, Italia, eh, Suecia, bueno, e incluso, fíjense lo siguiente, aparece Irlanda. Ahora vamos a mencionar algunas cuestiones. Pero en el caso de Estados Unidos, que me parece interesante, no es que todo el país está regulado, sabemos que Estados Unidos es un país donde el nivel de federalismo es más alto que en la Argentina, y en general uno lo que ve no es una regulaciones a nivel nacional, no por lo menos para estas cosas, sino a niveles de estado. Entonces hay 4 estados o 4 grandes ciudades de Estados Unidos, California, Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, que tienen regulaciones de este estilo. Ahora, si vemos el mapa europeo, esto quería mencionar, lo que vemos es que el país, me llama mucho la atención, el país que quiero comentar es Irlanda, que tiene esta doble regulación, que es el modelo que toma Milei. Insisto con esto, si Milei tiene como objetivo que seamos Irlanda, bueno, entonces lo que propone es regulación, por lo menos en el caso del mercado de alquileres, niveles de regulación más altos que los que tenemos en la Argentina. La otra cuestión llamativa de este mapa de Europa es que, fíjense que de Europa Occidental, el único que no tiene ningún tipo de intervención o regulación estatal es España. Y eso seguramente es una parte de la explicación del actual conflicto que tienen en ese país. Después, volviendo a la lista general, Chile, insisto con esto, el modelo de neoliberalismo o de liberalismo o de, digamos, mínima intervención estatal en la economía, aparece como un país que regula los alquileres del estilo a los niveles con los niveles de regulación que se establecía en la Argentina hasta fin del año pasado. Entonces, un país liberal como Chile regula sus alquileres. Después, acá yo en la lista también, vuelvo con la cuestión de la lista, en la lista aparece Gran Bretaña en blanco, yo no la mencioné, el Reino Unido. El Reino Unido no tiene leyes que regulen ni los aumentos ni los montos iniciales. Entonces, ¿por qué la pongo en la lista? Porque a pesar de que no tiene ese tipo de regulación, destina el 1,40% de su PBI, o sea, del presupuesto, un equivalente al 1,40% del PBI, a subsidios a los alquileres. Es decir, interviene en el mercado inmobiliario, pero bajo otra forma. Y 1,4% es un montón de plata, es el doble de toda la plata que gasta el Estado argentino proporcionalmente o relativamente en los regímenes de promoción económica. Y muchas veces más plata de lo que gasta el Estado argentino en simplemente sostener los negocios de las empresas que están en Tierra del Fuego. Entonces estamos hablando de niveles muy altos. Estamos hablando del Reino Unido y estos son datos del 2022, no de ahora que asumió el laborio. Entonces, como para hacer un breve balance de la situación mundial del mercado inmobiliario, vemos que los países que toman como modelo el gobierno actual, los países serios como Chile, como Irlanda, como Estados Unidos, intervienen fuertemente
en su mercado inmobiliario, en el mercado de alquileres, perdón. Y la socialista España de Sánchez no tiene ningún tipo de regulación. Y esto a pesar de que estamos en este momento, España está con un proceso de movilización importante para lograr regulación. O sea, no es un problema de ahora, está ya ahora, pero es un problema que se venía arrastrando y sin embargo no estaba regulado. Entonces, pareciera que Milei en los hechos se estaría pareciendo más a España que a Irlanda. Bueno, hasta acá la primera parte. La semana que viene vamos a hablar del proceso de inquilinización en la Argentina, o en otras palabras, cómo se va complicando para las familias trabajadoras argentinas el acceso a su propia vivienda.